Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior tratamos de los apartados más famosos de la fenomenología, de la llamada dialéctica del amo y del esclavo o del señor y el siervo. Este capítulo vamos a continuar la lectura. Nos ubicamos todavía en la sección B, autoconciencia, en el capítulo 4, la verdad de la certeza de sí mismo, en la sección B, libertad de la autoconciencia, estoicismo, escepticismo y la conciencia desventurada. En este capítulo solo vamos a abordar la introducción de esa parte B y lo que es estoicismo y escepticismo. Así es. Introducción. La fase de conciencia a que aquí se llega, el pensamiento. ¿Acaso Hegel se acaba de fusilar a Descartes? ¿Por qué? En el pensamiento cobramos verdadera conciencia de nuestra autoconciencia. Sí, ¿no? Efectivamente, en esa parte, como en este regresar al pensamiento, me parece que sí hay como una alusión a todo el pensamiento moderno, valga la redundancia. Pero también tiene que ver con cómo tiene que lidiar la conciencia sierva, la conciencia supeditada a alguien más, tiene que lidiar con su estado de cosas, con su situación. Entonces, si en el trabajo está dominado, si su trabajo no va hacia ningún lado, si no hay ninguna solución posible a esta situación, tiene que pensar que esto va para algo, que tiene un sentido, vamos. Que su solución no es práctica, su solución tiene que ser como teórica, tiene que recurrir al pensamiento y superar su estado de servidumbre a través del pensamiento o dentro del pensamiento. ¿Sí? Va por ahí, me parece que Hegel lo que nos quiere decir es precisamente que para salir de esta situación pues hay que pensarse de otra manera o pudiéramos decirlo, encontrar un sentido más allá de su situación. Es como darme cuenta de que yo soy yo, ¿no? Y eso solo puedo hacerlo en el pensamiento. Yo soy yo, pero todo lo que yo hago que no es para mí, que es para el otro, pues debe tener un sentido, ¿no? Que mi libertad está, pero no está físicamente, sino que tiene que estar en otro lado. Pueden aprisionar mi cuerpo, pero nunca mi alma, ¿no? Claro, ¿no? Exactamente, va por ahí. Esa es la idea principal, me parece. ¿Y por qué vamos a hablar del estoicismo y del escepticismo? Es prudente hacer la señalación, primero porque me parece que no estamos hablando del todo de la figura real, directa, que sería el estoicismo y del escepticismo, pero sí estamos hablando de ellos, okay. Porque de alguna u otra manera el pensamiento del estoicismo y el pensamiento del escepticismo tiene mucho que ver con cómo la conciencia pudiera salir de ese atolladero, de esa dificultad, de ese camino que parece que no tiene salida. O sea, ahorita el problema es que físicamente somos siervos y trabajamos para otro y no somos en nosotros. Y nuestro trabajo se va a alguna parte que ni sabemos dónde efectivamente, es, sí. Y entonces nos damos cuenta de que en el pensamiento somos libres. Ajá. Y tomamos autoconciencia. Sí, volvemos más buscamos ese camino de la libertad y lo encontramos en el pensamiento. Al menos conceptualmente somos libres y a eso vamos a... Hasta ahí estamos. Podríamos decir que vamos a adoptar tres actitudes que son seguidas. La primera de ellas es la actitud estoica, la segunda sería la actitud escéptica y la tercera, de la cual hablaremos en el capítulo posterior, como un tipo de conciencia religiosa. O sea, es cómo nos vamos a relacionar con nuestro pensamiento. Cómo tratamos de ser libres a través de nuestro pensamiento y cómo nos figuramos ese tipo de libertad.
Primero hay que preguntar qué onda con el estoicismo. A ver, ¿qué nos puedes decir, Maki? El estoicismo es una de las corrientes que surge después de Aristóteles. Sí, y hay grandes autores, hay unos que son demasiado, llamémoslo, dogmáticos, que sobre todo los fundadores, que es el más conocido, Zenón de Sitio, que funda el Pórtico y demás. El que va a sistematizar todo se llama Crisipo, pero a través de la mediación de dos autores que son Panecio y Posidonio, llega hasta el Imperio Romano, que es hasta donde nos interesa, porque de repente aquí hay una frase muy interesante que dice... Y muy bella. Claro que sí. A mí que el estoicismo me habla. Ah, sí, claro, por supuesto. Dice, esta conciencia es por tanto negativa ante la relación entre señorío y servidumbre. Su acción no es en el señorío tener su verdad en el siervo, ni como siervo tener la suya en la voluntad del Señor y en el servicio a éste, sino que su acción consiste en ser libre tanto sobre el trono como bajo las cadenas. Marco Aurelio y claro. Epícteto. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio fue un emperador romano y Epícteto fue un liberto romano. Entonces era un esclavo que lo liberan y demás, pero ambos eran estoicos y al ser estoicos pensaban que están supeditados bajo algo superior. Que viéndolo desde esta perspectiva todos somos esclavos de nuestros deseos, pero podemos ser libres si actuamos racionalmente. Ajá. Que es como la tesis. Y es lo que critica Hegel, ¿no? Que a final de cuentas esta racionalidad se queda muy abstracta. Claro, porque a final de cuentas tú eres esclavo o tú dependes de otras situaciones y es pensar la libertad, pero no vivir la libertad. Ajá. Exacto. Una cosa es imaginarte libre y otra cosa es vivir siendo efectivamente libre. Ajá, porque parte de lo que propone el estoicismo, tenemos esta idea, de hecho en el libro de Rius, cuando habla del estoicismo, sí. Es así el cuate con un montón de flechas clavadas sí, y claro. El perrito orinándole, ¿no? No es esa impasibilidad de que todo les vale y así, sino el estoico reconoce que hay algo superior, ¿no? Sí. Entonces, si a mí algo me duele, pues sí me duele, pero no me aferro porque sé que va a pasar, ¿no? Ah, claro. Si algo me alegra, me alegro, pero hasta ahí, porque esa alegría también es efímera. Claro, por eso se dice que decían una frase interesante que es inquebrantable no es lo que no se hiere, sino lo que no se rompe. Ajá. El estoico debe de ser así como irrompible. ¿Por qué? Porque es dueño de sus pasiones. Sí. Los primeros estoicos eran muy radicales y decían hay que eliminar las pasiones, lo cual es casi antihumano, me parece. Sí. Pero los que son posteriores, como los ya citados Marco Aurelio, Epícteto, Séneca y demás, van a moderar la postura y van a decir, bueno, no podemos eliminar las pasiones humanas porque somos humanos, pero no nos deben de dominar. Uh-huh. Una cosa es eliminarla y otra cosa es controlarlas. Es un poquito lo que en el budismo, si no me equivoco, es toda esta onda del desapego. Algo por el estilo. Que no es sí. Que no te importen las cosas, sino reconoces que no son parte de ti, que no son tuyas para siempre, entonces sí. Partir con ellas pues no es... es doloroso, ¿no? Por otro lado, detrás de este acontecimiento de lo humano hay algo que guía a los propios acontecimientos y devenir de lo humano, de la historia y demás, que se llama racionalidad. Ajá. Entonces, llámenlo racionalidad o destino. El chiste es el siguiente, que si todo está guiado por eso, yo no puedo saber efectivamente si lo que me acontece es bueno o malo, en el orden total de las cosas. Uh-huh. Pero si asumo que soy así, pienso esto racionalmente y la razón es lo que guía toda la historia y todo el acontecimiento, resulta que me conviene. Yo simplemente como que debo de dejar guiarme. Es como cierto determinismo, ¿no? De por supuesto, decir, es un determinismo pues sí, total. Esto me pasa como cuando decimos las cosas pasan por algo. Sí. Esa es una postura muy estoica porque es como decir, bueno, yo me abandono a esta racionalidad porque sí. A lo mejor esto que pasó me duele, sí. Porque el estoico se duele. Sí, pero debe de sobreponerse. En el gran esquema de las cosas, pues ya, o sea, así tenía que ser. Hay otra frase en latín que dice fata volentem ducunt nolentem traunt, que es algo así como el destino a los que le siguen los guía y a los que no le siguen los arrastra.
pero de que te lleva, te lleva. Ajá. O sea, el destino te está guiando. Lo que debe de hacer el estoico racionalmente es ser demasiado manso, demasiado pasivo y dejar que el destino lo guíe, porque si todo es racional te va a llevar hacia buen puerto. Ajá. Y esto es una bonita ilusión de la libertad. Pero no es la libertad. Por supuesto que no es la libertad, y es lo que Hegel está como Porque es como criticando. querer decir, no pasa nada. Como dices, ¿no? Pues es para bien, ¿no? Ajá. Entonces, para algo bueno me va a pasar. Por algo pasaron las cosas, ¿no? Y yo eso- me acuerdo cuando empecé así a relacionarme con la filosofía, que los estoicos para mí eran así como que... Porque yo así tan esclava de mis pasiones y no por vivir una vida desordenada como San Agustín, Sí. sino pues yo que siempre he sido así muy iracunda Sí, sí, y sí, muy sí. así como que... Muy pasional. Muy así de ¡ah! Y llena de fuego y Sí, así. sí. Leía sobre los estoicos y era como que, ay, pues qué padre ese nivel de autocontrol. Pero pues no, se queda muy abstracto. Habría que analizarlo, ¿no? Habría que hacer una A lo mejor mezcla como Nietzsche con- estoica. Sí, es Muy muy sugerente. extraña mi postura y Sí. mi forma de ser. Hegel debía estudiarme a mí, en vez del espíritu absoluto. Considero que lo que dicen los estoicos te dice algo, o sea, no puedes pasar indiferente Ajá. ante la lectura de un estoico, Sí. porque te hablan, cuando tú lees los libros, por decirlo, de Séneca o de Marco Aurelio, de los ya citados, te están diciendo algo en la Cuando vida. hablan de la angustia. Claro, de la muerte, Ajá. de la vida misma, ¿no? Sí. Te dicen algo, te mueven algo, pero en la última instancia, en la última tesis, parece ser un quietismo aceptado, ¿no? Pero el ser humano no puede vivir aceptándolo todo, ¿no? Yo creo No. que, wow, al menos que él diría, no, es que hace falta salir de eso y decir, no, esto no puede ser Sí. así. Hay cosas que simplemente no pueden permitirse. A lo mejor pasó por algo, sí, pero no tiene que volver a pasar. Por o no supuesto. puede ser impune, ¿no? Pero, Exacto, bueno. va por ahí, ¿no? 2. El escepticismo. Bueno, tendríamos que partir nuevamente de las etapas históricas, o al menos como para tener una guía, porque me parece que aquí no hace referencia tanto al escepticismo moderno, con Descartes o la duda metódica, escéptica y demás, sino que tiene que ver con el escepticismo griego, ¿no? Que es más radical. ¿Y qué nos pudieras decir en torno a este escepticismo? El escepticismo griego es, pudiera decirse casi todo lo contrario al estoicismo, ¿no? Porque donde el estoicismo a lo mejor no conoce la racionalidad o no sabe decir qué es No nos sabe decir exactamente qué es, la exacto. racionalidad, Sí. sabe que existe y está esa certeza de que todo lo que pasa es por algo. Sí, Y en el escepticismo no hay nada que podamos saber. exacto. O sea, no podemos tener certeza absolutamente de nada. Y allí de entrada hay como una contradicción que Hegel está señalando, porque mientras los otros dudan de decirnos cuál es su criterio, estos dicen no hay criterio, pero al mismo tiempo... Pero eso ya es un criterio. Exactamente, y Ujú. entonces dices, bueno, en la práctica, lo que buscaban los autores helenísticos en términos generales era alcanzar lo que ellos llaman la ataraxia, que aparece el concepto aquí. Cuando decimos ataraxia, ¿qué significa ataraxia? Es como que estar pleno sin Preocupaciones, sí. problemas, Es la imperturbabilidad, Ajá. que nada me perturbe, que nada me saque de mí. Sí, que nada me turbe, nada Exacto, me ¿no? espante. Solo Dios basta. Pero en el caso del epicureísmo, pues la solución era buscar siempre el placer y tratar de evitar el mal. En el estoicismo era abandonarte a esta racionalidad y el escepticismo es de plano así como de, pues es que no podemos saber nada, entonces... Punto clave, ¿no? Porque dices, bueno, si está la vida guiada por el azar o por la contingencia y demás, pues lo único que puedes saber es que no tienes criterio para determinar si lo que te acontece, lo que te sucede es bueno o es malo. Entonces, al no tener este criterio, al no saber lo que es el bien y el mal, no saber lo que sea lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, pues resulta que todo lo que te acontezca tienes que ponerlo entre paréntesis, Ajá. como tipo epogé. Y por esto está esta duplicación, porque Sí. por un lado tu entendimiento, y ahí lo decía, están presentes en el escepticismo la percepción, la certeza sensible, etcétera, bla, bla, bla. Sí, Pero en el entendimiento
en vez de hacer el análisis y síntesis de lo múltiple, etcétera, Sí. como que te quedas diciendo, pues es que realmente no puedo estar seguro de nada. Sí. Entonces, por un lado está tu entendimiento que sí está captando cosas, Sí. y tu pensamiento diciendo como de, pues quién sabe qué sean esas cosas, o Claro. si están ahí, o qué. Ahora, por otro lado, y el propio Aristóteles ya lo había criticado, no se puede vivir en la realidad siendo un escéptico radical. No. Esto es, me levanto de la cama o abro los ojos y digo, ¿me tengo que levantar o no me tengo que levantar? Yo no sé si el día me vaya a ser favorable o desfavorable, pero para los escépticos no hay ni favorable ni desfavorable. Sin embargo, me levanto y en el momento en el que me levanto y decido hacer las cosas que me corresponden en el día, yo ya tomo una decisión práctica de qué es mejor hacerlo a no hacerlo. Ajá. Entonces prácticamente estoy refutando el escepticismo, aunque teóricamente tendría yo que pensar que todo lo que haga es indistinto, o que yo no puedo saber si es bueno o malo, ¿no? Sí, y actualmente el escepticismo se confunde, bueno, no sé si decir confunde, pero se usa mucho en el sentido de agnosticismo, ¿no? A ver. En ese sentido de que no puedo tener certeza de las verdades eternas, o Sí. se usa mucho, no hay modo de saber si existe Dios o no, pero es en general, ¿no? Claro. Si hay ideas eternas, si hay conceptos así como que más elevados, pero el escepticismo no es eso, porque incluso uno sin ser escéptico, pues uno está de acuerdo en que al menos, por ejemplo, la verdad absoluta no la podemos tener, Sí. no la podemos alcanzar, pero el escéptico como que va más allá, Sí. se rinde, ¿no? Sí, es rendirse totalmente, pero entrar en la contradicción, como os dice Hegel, y al mismo tiempo como que no puedes avanzar. No puedes avanzar por lo siguiente, no puedes vivir en un mundo incierto. No puedes vivir en un mundo donde no sepas si elegir esto o aquello sea mejor o peor. Sí, o sea, no puede uno vivir como Chidi en The Good Place. No lo sé. Que es alguien, es un maestro de filosofía ética. Dicho sea de paso, Que ajá. todos lo odian. Ajá. Que no puede tomar decisiones porque siempre se está... O sea, él no las puede tomar en el sentido de que siempre se está preguntando como que cuáles son los efectos de esa decisión, ¿no? Es un consecuencialista, entonces. Un amigo le regala unas botas horribles, Sí. y él no le quiere mentir y hacerlo sentir mal, pero entonces, no me acuerdo qué le pasa al amigo, pero algo le dice como, te voy a dejar mis botas, ¿no? Y él así de, y no puede tomar ninguna decisión porque teme mucho a Teme las el resultado. consecuencias. Es Ajá. consecuencialista, es por eso el problema. El escéptico como que es antes de Chidi, ¿no? No puede Sí. tomar ni una decisión porque no hay ninguna certeza de nada. De nada. Pero tú cuando estás tomando una decisión, a veces sin darte cuenta de que estás tomando una decisión, pues ya La tienes tomaste. una certeza. Claro, por supuesto. Pues me parece que esto explica en términos muy generales lo que Hegel nos dice con respecto a este paso de la conciencia. Si estábamos en la certeza de la libertad, aquel pensamiento hace un último recurso de decir, bueno, yo soy libre de determinar que todo lo demás es algo inesencial. Ajá. Y lo único esencial es mi concepción de que todo es inesencial. Pero en la práctica no se puede vivir dentro del estoicismo, del escepticismo, y tenemos que mudar a otra nueva forma de conciencia. Pues vamos a dejarlo hasta aquí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro esos dos pasos de la conciencia, que primero es figurarse la libertad en el estoicismo y después negar incluso todo lo exterior, todo lo empírico, y asumir que no hay ningún criterio, pero estos dos modos fallan y pasamos hacia una nueva forma de conciencia, que es la forma religiosa. ¿Y qué es lo que veremos en el siguiente capítulo? Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es Trashegel.com. Búsquennos, califíquennos con 5 estrellitas, coméntenos, compártannos para llegar a más gente y nos vemos la próxima. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.